Así es, continuamos entonces con este maravilloso encuentro prácticamente. Estamos en contacto con la fe y hablando además en compañía del presbítero José Pavón, quien está con nosotros, comentándonos acerca de la fe. Un tema bastante interesante y polémico además, y por cierto también la diferencia entre creencias, ¿no? ¿Cómo diferenciamos esto de creer en cierta cantidad de cosas y tener una verdadera fe, ¿no? Porque si me quitan entonces en aquello que yo creo, en aquel tipo de imagen o otras cosas, ¿puedo seguir teniendo fe o creo yo solamente en esta cantidad de objetos quizás o materiales que nos imponen, ¿no? Tradiciones incluso? Les decía que la diferencia que hay entre la fe y las creencias. Las creencias vinieron a causa de cuando la iglesia empezaba en el Imperio Romano. La gente traía muchas creencias. Antes de la venida de Cristo ya existían muchas creencias, ¿verdad? Las creencias paganas. Y creían en los dioses, en los muchos dioses de los griegos. Y los africanos tenían muchas creencias. Y toda esta gente del Imperio Romano que fue cristianizada en el siglo IV y nada evangelizada, es decir, la cristianizaron porque la bautizaron. Pero ellos entonces trajeron un poco de creencias. Está, por lo menos lo que está hoy en la santería, por lo menos el Changó, Santa Bárbara, ¿verdad? Todas estas cosas de las creencias en imágenes y todo eso, arrastra a la gente a la santería y a las cosas, porque hay que ver, hablando de los milagros, existen milagros verdaderos y existen milagros mentirosos. Debemos recordar en Génesis, en Éxodo, cuando Moisés fue enviado a Faraón para decirle a los israelitas que debían salir decirle a Faraón que debía de entregarle los israelitas. Entonces, Faraón le pregunta, ¿qué señal nos da de quién te mandó? ¿Verdad? Entonces, Moisés, Dios le había dicho, tira la vara. Y la vara se convirtió en serpiente. Y vinieron los adivinos y también tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. Entonces, la serpiente de la vara de Moisés devoraba las serpientes de las varas de los adivinos, ¿verdad? Entonces existen milagros mentirosos. Existen, en Efesios 2, dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, del hombre de pecado, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, no recuerda que cuando yo estaba con vosotros os decía esto, pero ya está en acción. Nada más que hay ahora que hasta el presente lo detiene. Este hombre de pecado es el anticristo que se está desarrollando y se manifestará. Aquel inicuo y hará grandes señales, grandes milagros, mentirosos para los que se pierden. Y hay milagros verdaderos como los de Cristo, ¿verdad? Pero los milagros que Cristo hizo era para que creyeran en Él, para que la gente, atraer a la gente y creyeran en Él. Porque por lo menos hay una diferencia entre la resurrección de Lázaro, propiamente dicha, y la resurrección, el proceso de resurrección en que nosotros estamos en este momento, ¿verdad? Aunque estamos aquí y no hemos muerto físicamente, nosotros estamos en resurrección. Y esas son las cosas que tenemos que ver, y que la gente no tiene que ser un gran teólogo, ni un gran doctor en teología, ni filósofo para poder entender estas cosas, sino ver que la resurrección es una realidad, y es Cristo en nosotros, ¿verdad? La vida de resurrección en nosotros. Lázaro resucitó y luego volvió a morir con el tiempo, ¿verdad? Entonces eso era un milagro circunstancial, pero la resurrección verdadera es ese proceso que es Cristo en nosotros como nuestra resurrección. Cristo lo es todo. Cristo es nuestra fe,
Por eso digo que Cristo, que la fe es una persona viviente, porque Cristo lo es todo. Cristo es nuestra sabiduría, Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestra paz, Cristo lo es todo, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a conocer a ese Cristo que lo es todo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar en estos programas de una manera. Y yo invito muy especialmente al pueblo católico, ¿verdad? Yo no hago proselitismo, ni busco atraer hacia mí a nadie, ¿verdad? Un verdadero sacerdote, hay en dos funciones importantes de la Biblia, que es el profeta. El profeta atrae a Dios al hombre, y el sacerdote lleva a los hombres a Dios. Entonces, mi función como sacerdote de Dios, ¿verdad? Aunque no estoy ahorita encardinado en ninguna de ellas, sigo siendo un sacerdote. He dado testimonio que vivo mi vida sacerdotal. He desarrollado, he estudiado con profundidad toda la historia de la iglesia, los concilios, y he enseñado en algunas universidades en el exterior, como en Guatemala, México, y me he dedicado a enseñar, pero no hago proselitismo, es decir, no formo algo paralelo a la iglesia. Es decir, me gustaría platicar en estos programas con otros sacerdotes, pero que si se están dispuestos porque el problema es, como dice el magisterio de la iglesia, si uno se sale del magisterio de la iglesia, no puede seguir ejerciendo, ese es el problema. Y yo dejé porque me atreví, ¿verdad?, a abandonar el magisterio de la iglesia, que tiene muchos bemoles ahí que no son la realidad. Y hay que atreverse por Dios, por Cristo, que se atrevió a morir en la cruz por nosotros, para darnos la verdadera liberación, ¿verdad?, del pecado. Nosotros tenemos que también, no importa que hayas estudiado mucho, que seas monseñor o que seas esto, pero tienes una responsabilidad ante Dios. Te van a preguntar qué evangelio predicaste. Usted dijo bastante bien el punto de vista de renunciar a esta parte de la iglesia. Sin embargo, fue el punto de la iglesia, más no a su fe. Renuncié, o me renunciaron ¿cómo se llama?, al sistema católico. Fui suspendido, fui retirado, fui encarcelado, ¿verdad?, porque las cosas que yo predicaba pues estaban en contra, y eran un insulto al magisterio de la iglesia, según ellos, ¿verdad? Y al negar abiertamente el sacramento central del catolicismo, que es la transubstanciación, pues eso en otra época me hubieran llevado a la hoguera, pero la iglesia católica ahora no tiene una hoguera, pero entonces sí lo destruye a uno profesionalmente y moralmente. Así es, bueno, así con estas palabras del presbítero José Pavón, volvemos a los estudios y nos despedimos por el día de hoy. Recuerde que este programa continúa, viene otro programa más y muchos más, con más controversias. Continuaremos entonces, síganos en las redes sociales, esto es su canal cultural de Campo Elías.